Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Hoy vamos a hacer una clasecita cortita que puede servir como para comenzar el día, para hacer un corte a la mitad o para terminar, para renovar las energías, para estirar el cuerpo, para soltar tensiones. Vamos a trabajar suave, nos vamos a recostar boca arriba, extendemos pierna izquierda y llevamos rodilla derecha hacia el pecho. Vamos a trabajar con una inhalación suave y profunda. Inhalo y exhalo por nariz, trato de estirar la espalda, de aflojar la cabeza, de aflojar los hombros. Pliego la rodilla todo lo que pueda. En la siguiente exhalación abro el brazo derecho hacia el costado, tomo la rodilla por el lado de afuera y la llevo hacia el lateral izquierdo. Acá presiono con la mano hacia el piso tratando de que no se levante el hombro. Y ahí sostengo, inhalando y exhalando profundo por nariz. Suave, el cuerpo está frío. Trabajo a conciencia. Y al exhalar voy a volver. Con la rodilla bien pegadita al pecho y cambio. Extiendo derecha, traigo izquierda. Presiono la rodilla hacia el pecho, suelto la espalda, suelto la cabeza. Siempre respiro por la nariz. Y al exhalar, tomo la rodilla por el lado afuera, abro brazo izquierdo y llevo la rodilla hacia el lateral derecho, empujando hacia el piso sin que se eleve el hombro izquierdo. Respiro profundo. Trabajo suave, con cuidado, respetando mi cuerpo. Y al exhalar vuelvo acercándome rodilla al pecho. Bien. Llevo los brazos al lateral del torso. Apoyo la planta de los pies, ni muy lejos, ni muy pegadito. Pies ancho de cadera. Fíjense que los piecitos no queden mirando hacia afuera. Y desde acá voy a subir y bajar 5 veces. Activo el centro. Es como si la pelvis y el ombligo se quisieran juntar. Y sostengo. Subo y bajo 5. Inhalo, exhalo. 3, 4, 5. Y en el sexto voy a subir, mantengo arriba. Tomo la palma de las manos, intento juntar las escápulas y subo más la cadera, tratando de no arquear la espalda, sino siempre estoy ajustando glúteos y subiendo la pelvis. Sostengo. En la siguiente exhalación suelto los brazos, abro las escápulas y bajo redondito, apoyando vértebra a vértebra, abrazo las rodillas al pecho. Relajo en la espalda. Y voy de costadito. Vamos a pasar ahora a los 4 apoyos. Pueden usar un almohadoncito debajo de las rodillas. Caderas sobre rodillas. Las muñecas pueden ir debajo de los hombros o un poquito más adelante. Desde acá, extensión y flexión de columna. Voy a inhalar cuando extiendo. Saco cola, abro pecho, elevo el mentón. Exhalo cuando flexiono. Y vamos a hacer 5. 2, 3, acompaño la respiración con el movimiento. 4, y vamos con la última, la 5. Bien, y ahora vamos a repetir este movimiento. Apoyo los deditos de los pies. Para comenzar voy a llevar la cola de los talones hasta donde no pueda ir más atrás y extiendo los brazos hacia adelante. Desde acá voy a ir con una flexión de columna hacia adelante. Llevo una tabla sobre rodillas. Acá cuidado, meto cola, armo bien la espalda y para ir hacia atrás, extensión de columna. Inhalando voy hacia atrás.
Exhalando, voy hacia adelante, me toco el ajuste de glúteos, llevo a una tablita, miro hacia el frente y vuelvo. En el gatito contento. Voy bien atrás, exhalo, gatito enojado. Llevo a la tabla. Vamos con 2 más. Con este movimiento que es súper lindo. Exhalo, última. Bien, volvemos a los 4 apoyos. Despego rodillas. Primero voy a armar bien mi espalda. Despego las rodillas y voy a empujar con mi pecho hacia las rodillas, manteniendo la espalda bien derecha. Desde acá suave, extiendo y flexiono de a una rodilla. Muy suave. Cuidando que se estiren las piernas hasta donde no haya dolor. Manteniendo mi espalda bien derecha, que no se me empiece a pasar el peso hacia los brazos. Reparto el peso entre las piernas y los brazos. Armo mi espalda, cierro costillas. Una más con cada una. Y voy rodillas al piso. Y nos vamos a sentar de frente. Voy a trabajar en espejo. Vamos a flexionar rodilla derecha adelante, rodilla izquierda atrás. Una posición cómoda. Si veo que estoy muy incómodo o incómoda en esta posición, me siento en algún elemento que eleve mi cadera del piso. Voy a ir con el brazo derecho hacia el costado. Si no llego con la palma, puedo apoyar los deditos. La idea va a ser, sin sacar cola, voy a trabajar de lateral, bajo todo lo que pueda, el brazo izquierdo se extiende y se proyecta lejos. Y mi cabeza la sostengo, que no cuelgue. Si me molesta el cuello, puedo trabajar mirando al piso. Y voy a volver. Inhalo arriba, exhalo. Voy de lateral y me extiendo todo lo que pueda. Y vuelvo. Vamos con 3 más. Bajo hasta donde pueda. Si no llego con el codo al piso, a donde llegue. Me extiendo todo lo que pueda y vuelvo. Exhalo de lateral. Inhalo y vuelvo. Última. Voy a volver arriba. Y ahora roto mi torso, me enfrento a la rodilla adelante y camino con las manos lo más lejos que pueda. Sin que genere dolor, tengo que mantener la postura, tengo que estar cómodo o cómoda sosteniendo. Respiro profundo, inhalo, exhalo por nariz. Y en la siguiente exhalación me ayudo con las manos y vuelvo suave. El último que sube es la cabeza. Y vamos hacia el otro lado. Voy a apoyar la mano izquierda lejos. Al inhalar estoy en el centro. Al exhalar me pliego hacia el lateral derecho. Acá mantengo la espalda derecha, así que no se arquee la espalda. Voy lejos y acá me proyecto como si quisiera ir a tocar la pared. Abro los dedos, alargo el cuello o miro hacia el piso, pero con el cuello largo, y vuelvo inhalando. Exhalo. Vamos con 3 más. Última. Vuelvo arriba, giro y me enfrento hacia mi rodilla, camino con las manos y voy lejos a una postura que pueda sostener. Y acá intento que mi pecho vaya paralelo al piso, mis hombros. Me pliego hacia la pierna todo lo que pueda. Y vuelvo caminando con las manos
Bien, volvemos a los 4 apoyos. Ya estamos por terminar. De los 4 apoyos, armo espalda, voy a media carpa con rodillas flexionadas para mantener la espalda bien derecha y extiendo las rodillas hasta donde pueda. La idea es que no se me redondee la espalda y se me venga todo el peso hacia las manos. Si necesito puedo trabajar con las rodillas un poquito flexionadas para no perder la espalda. Desde acá voy a avanzar con la pierna derecha adelante, apoyo rodilla izquierda, empeine y voy a ir con el brazo derecho arriba, miro el techo. Avanzo todo lo que pueda con la cadera, me fijo de que mi rodilla esté más o menos a la altura de mi talón. Roto desde mi cadera, toda mi espalda, miro arriba. Respiro. Vuelvo. Voy a volver con el torso hacia el frente, dejo la cadera hacia adelante, hombros hacia el frente, me tomo de las manos por detrás de la espalda, abro el pecho, separo las manos de la cola y llevo los brazos bien hacia atrás. Miro arriba sin soltar mi cabeza. Proyecto el cuello, inhalo, exhalo. Y bajo exhalando, manos al piso, apoyo pie izquierdo, levanto rodilla, paso la tabla, apoyo las rodillas. Mantengo los codos pegaditos al torso y bajo. Llego al piso, apoyo en peines, junto a los pies, empujo la pelvis al piso. Voy a apoyar las manos a la altura de la cara, los codos pegaditos al torso. Desde acá, primero despego el torso con los antebrazos pegaditos al piso. Abro pecho, respiro profundo. Y si puedo, intento despegar los codos con los hombros siempre separados de las orejas. Extiendo los codos todo lo que pueda. Abro pecho. Si necesito, me puedo quedar en antebrazos. Exhalo, bajo. Manos a la altura del pecho. Voy a los 4 apoyos. Despego rodillas del piso. Llevo el torso hacia atrás con rodillas flexionadas. Y desde ahí extiendo rodillas hasta donde pueda. Mantengo acá, cierro costillas. Avanzo con rodilla izquierda hacia adelante, un paso bien lejos. Apoyo rodilla derecha, apoyo en peine. Desde acá roto desde la cadera, espalda bien derecha, brazo izquierdo al techo, miro hacia arriba. Respiro profundo. Exhalo, vuelvo, elevo el torso. Ahora queda mi cadera y mis hombros hacia adelante. Me tomo por detrás de la espalda, entrelazo los dedos. Las manos quieren separarse de la espalda y de la cola. Voy hacia atrás y hacia arriba. Abro pecho, miro hacia arriba. Intento no colgar la cabeza, sino alargar el cuello. Siguiente exhalación, aflojo bajo, manos al piso. Despego rodilla derecha, paso a tabla. Voy a pasar directamente a carpa. Siempre hago un pasito con los pies hacia adelante o con las manos hacia atrás. Sostengo. Suelto mi cabeza. Y ahora camino con las manos hacia atrás. Si puedo, mantengo rodillas extendidas. Si no, flexiono un poquitito. Me tomo de los codos. Suelto la cabeza. Y hago un pequeño balanceo hacia un lado y hacia el otro, soltando el torso. Aflojo el movimiento, flexiono rodillas, subo lento, redondito, mentón pegado al pecho. Lo último que sube es la cabeza. Llevo la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo. Sostengo acá, alargo mi espalda, abro el pecho. Puedo cruzar la mano derecha por detrás.
Respiro. Suave y profundo por la nariz. Aflojo, voy al otro lado. Inhalo y exhalo suave y profundo. Vuelvo, cruzo las manos por detrás de la cabeza, me entono el pecho. Y aflojo. Y muchísimas gracias, espero que les haya ido muy bien en la clase. Ya sea para comenzar, para hacer una pausa, terminar el día, les haga muy bien. Y pueden entrar y mirar en la página de YouTube. Tenemos diferentes clases con diferentes objetivos, ya sea para fortalecer, para relajar, para estirar, que pueden hacer y pueden compartir también si quieren. Muchas gracias y los esperamos la próxima.